presentación. Le damos la bienvenida entonces a Agenda Económica al ministro subrogante de Hacienda, Alejandro Mico. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, ministro, partamos por un poco, ya se está cerrando 2014, se cerró en calendario, pero todavía el calendario económico falta un poco cerrar algunas cifras. Por ejemplo, ya sabemos que la inflación fue 4,6% acumulada, un desempleo promedio de 6,4% y falta conocer el IMASEC de este jueves, se estima un 2%. A su juicio, si es que se cierra el PIB con 1,7% como se estima, ¿qué conclusión podemos tener del año macroeconómico de Chile en 2014? A ver, más allá de las cifras más o menos, somos un poco más optimistas con el número final, pero creo que la tendencia está echada. A ver, claramente este año en lo macroeconómico se vio marcado principalmente por la caída, por el fin del superciclo de los commodities, el precio del cobre a la baja, el precio de todos los commodities en general a la baja, y eso afectó a la región Latinoamérica fuertemente y en Chile en particular también. Eso nos hizo que nuestras proyecciones de crecimiento fueran cayendo a medida que iba pasando el año, lo mismo que en toda Latinoamérica. Por lo tanto, sin duda alguna, este año el cierre es el fin del superciclo de los commodities que afectó a Chile y nos llevó a un nivel de crecimiento, ya sea 1,7, 1,8, que claramente no nos puede dejar conformes. Ahora, viendo qué pasó macroeconómicamente, aquí es importante el tema de decir caída de la demanda por el cobre, principalmente China, caída del precio del cobre, fuerte, que para nosotros es nuestro gran producto de exportación, y efecto algo de las tasas de interés por el fin de la política expansiva de Estados Unidos en materia de política monetaria. Esas dos cosas afectaron a nuestra economía. Ahora, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos que Chile sigue siendo una economía muy resiliente, es decir, que puede ser capaz de afrontar esta situación con políticas macroeconómicas que son las de un sano ajuste. Me explico. La primera de ellas, si tenemos que hay una caída de nuestros ingresos, somos más pobres como país. Cuando cae el precio del cobre, por desgracia, somos más pobres. Y en ese caso, lo que hay que hacer, el primer ajuste que tiene que hacer una economía, es su tipo de cambio. El valor del dólar tiene que subir. De alguna forma vamos a poder comprar menos cosas afuera porque somos más pobres, porque nuestro bien que producimos vale menos. Eso se tiene que ver reflejado en el tipo de cambio real. Y eso es exactamente lo que ha pasado. La economía chilena ha podido hacer un ajuste del valor de la divisa, del dólar, del orden de un 15% anual. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque nos permite dar señales claras al sector privado de cuáles son los cambios, hacia dónde debe ir su producción, hacia dónde son los nuevos sectores que van a empezar a verse favorecidos por la nueva realidad, y ahí tiene que hacerse la inversión, el aumento del empleo, etcétera. Un poco para graficar más aún lo que estamos conversando, quiero invitar a la gente que está en su casa y también a usted, ministro, para que veamos nuevamente estas cifras, intentamos un poco, veamos la foto, el marco general entonces que nos deja el año 2014 en términos macroeconómicos. Como vemos entonces, proyección del PIB, 1,7%, reitero, proyección, dependiendo de lo que pase el jueves con el IMASEC de diciembre, inflación en 4,6, desempleo promedio 6,4. Ahora recordemos que el desempleo actual, es decir, el trimestre octubre-diciembre, está en 6%, según lo informó el INE. De todos esos números, me imagino que lo que los deja más conforme a usted y que los deja más tranquilos tiene que ser el desempleo, que a pesar de la desaceleración se mantuvo en 6%. Sin duda alguna que no estamos conformes con el resultado macro, entendemos que Chile tiene que crecer más que esto, pero obviamente es de alguna forma que el desempleo no sea tan alto es algo que le tiene un menor impacto social y que obviamente eso nos da cierto margen de estar un poco más tranquilo, pero estamos con la preocupación de que la economía tiene que crecer más, y el objetivo del Ministerio de Hacienda para el 2015, sin duda alguna, el primer objetivo es el crecimiento económico, y vamos a hacer todas las medidas necesarias para que el crecimiento económico sea mejor que el que tenemos. Por eso estaba diciendo un poco que la situación del ajuste que habíamos tenido después de este choque externo se había hecho en forma correcta y sana, como lo hemos dicho otras veces. Tipo de cambio se depreció, eso da señales para hacia dónde tiene que ir el crecimiento futuro de la economía. Y una buena noticia para los exportadores. Para los exportadores, sin duda alguna. Otro tema importante ahí, la política fiscal expansiva, es decir, las tasas de interés han bajado. Recordemos que la tasa ha ido cayendo fuerte, 2 puntos ya la tasa rectora del Banco Central. Eso también da una señal de crecimiento, de un impulso, porque el costo de la inversión sale más bajo, porque el costo del dinero cae. Ahora, para
es importante pensar que el impacto de la política monetaria tiene un rezago, no es 1 a 1, tiene un rezago de 6 meses, un año. Por lo tanto, lo que vimos que el año pasado, como bajas de tasas, deberían empezar a afectar principalmente la inversión en este año 2015. Y por tercer lado, algo que es importante igual mencionar, la ejecución del gasto público, que ha sido más de un 100% y que también es un impulso al crecimiento. Por lo tanto, de alguna forma, hemos visto que la economía tuvo este fin del precio de los commodities. Le afectó a Chile, sin duda alguna, pero teníamos las condiciones macros para abordarla de forma correcta y así lo hemos hecho. Bueno, quisiera también, tenemos otra gráfica preparada para ver también cómo ha afectado esta baja del precio del cobre, en este caso para los ingresos del fisco. Usted hablaba de la ejecución presupuestaria. Veamos entonces cómo estuvieron los ingresos para el Estado en términos, lógicamente, de impuestos. Como vemos en la gráfica, en total, más de 48.500 millones tuvo de ingresos el fisco durante 2014. Vemos un alza, por ejemplo, la recaudación por IVA de 4,1% y impuesto a la renta 2%. Eso sí, lo vemos en la gráfica, el precio del cobre, la caída que ha tenido en el último tiempo, impactaron en las arcas fiscales. Como vemos, la gran minería privada entregó 7,3% menos de impuestos debido a este menor precio y Codelco, a través de los excedentes, una baja de 8,2%. ¿Fue esto el gran razón, ministro, para que el fisco terminara el año pasado con un déficit fiscal de 1,6%? ¿Es ahí donde tenemos que ver la principal razón de ese resultado? Sin duda está ahí, está el tema de que los ingresos iban a ser más bajos por el tema de la caída del precio del commodity, es lo que estábamos hablando un poco. El precio del cobre es muy importante tanto para el sector privado como también para el sector público en términos de sus ingresos, tanto por impuesto a la renta como por las utilidades de Codelco, que quedaron muy bien expresadas en ese gráfico. Lo que nos deja un poco más tranquilos sí es que la recaudación total, como vimos, igual creció tanto a nivel del IVA, con una reducción de la evasión en el caso del IVA y un aumento también en el impuesto a la renta. ¿Ustedes notaron una menor evasión? A ver, los datos nos indican si la economía creció, va a crecer bajo el 2% y los impuestos y el IVA subió al 4%, eso nos dice que obviamente hemos tenido una reducción de la evasión o de la estimación de la reducción de la evasión. Eso nos deja tranquilos, está dentro de los objetivos de este gobierno. Primero, tener un sistema tributario más justo y creo que el primer punto de justicia es que la evasión se reduzca y la elusión. Vemos que los datos, el primer año estamos logrando eso. Finalmente el año vamos a cerrar que la carga tributaria, es decir, los ingresos totales por tributo sobre el PIB va a subir un 0,3% este año, es decir, es un poco en la línea de lo que teníamos pensado como gobierno iba a ser el resultado de los aumentos tributarios y esto se ha debido principalmente sí por el impacto que hemos tenido en la reducción de la evasión, principalmente en el caso del IVA. Por lo tanto, por ese lado, los datos fiscales nos indican un poco la realidad externa que hemos tenido y un poco también la política interna que hemos dicho, sabe que vamos a hacer un esfuerzo importante de tal forma de reducir la evasión y la elusión. Antes de hacer la primera pausa, ministro, también quisiera hablar sobre el tema de la ejecución presupuestaria. Usted lo mencionó, 101,2%, se sobre ejecutó 1,2 puntos respecto a la ley de presupuesto 2014. Usted destacaba la DIPRES en su informe del viernes, las alzas, por ejemplo, en salud y educación, especialmente en la última parte del año. ¿Por qué se sobre ejecuta? Ustedes habían dicho que querían ejecutar, obviamente, 100%, precisamente para el efecto contracíclico, para la desaceleración. ¿Esa es la razón principal también para la sobre ejecución? Sin duda alguna, lo que se hizo y fue un mandato presidencial, no solamente el ministro Hacienda, sino que fue un mandato presidencial de que tenía que hacerse una ejecución ejemplar durante el año pasado, de tal forma el sector público, dado que el sector privado, la demanda del sector privado estaba más floja porque teníamos una situación de bajo crecimiento del sector privado, lo que teníamos que hacer era hacer una política fiscal contracíclica y por lo tanto sobre ejecutar. Recordemos también que se hizo un plan de inversión adicional en septiembre con el mismo fin expansivo de la política fiscal, que es lo que corresponde en este momento. Repito, cuando la demanda privada está un poco floja, lo que hay que hacer es aumentar la demanda pública, de tal forma de compensar y que la actividad económica no tenga tanto una desaceleración mayor de lo necesario. Y en este caso fue un mandato y así se hizo
se hizo todos los esfuerzos desde el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, se hizo un plan muy detallado, muy día a día, de decir, ¿saben qué? Vamos a estar mirando que todo se vaya ejecutando de tal forma de inyectar liquidez, inyectar recursos a la economía del sector privado. Entonces, menos en ese punto, ustedes le pueden decir a la presidenta Bachelet, misión cumplida en ese ítem. En ese punto, misión cumplida, pero obviamente estamos todavía con un tema de el bajo crecimiento, que sin duda alguna es la preocupación, y no podemos estar, simplemente son temas necesarios, pero lo que necesitamos ver ahora es el fruto de que la economía vuelva a tener ritmos de crecimiento mayores, más cercanos al Son herramientas que su evaluación va a ser positiva siempre y cuando el objetivo final también se cumpla. Y otro tema que también tocó la agenda en 2014 fue la reforma tributaria. De ese tema estaremos hablando a la vuelta de esta pausa con el ministro subrogante de Hacienda, Alejandro. Seguimos hablando con el ministro subrogante de Hacienda, Alejandro Mico. Ministro, bueno, no hay dudas de que en 2014 el tema principal en materia económica fue la reforma tributaria que ustedes como Ejecutivo lideraron. Desde agosto, cuando estuvo este protocolo de acuerdo y luego se vino la aprobación final, ¿cómo evalúan finalmente el proyecto que aprobó el Congreso? A ver, sin duda lo primero decir, uno de los pilares de este gobierno era la reforma tributaria necesaria para hacer las otras reformas de educación y gasto en salud. Desde ese punto de vista, estamos de alguna forma conforme por el tema de haber sacado la reforma en un periodo bastante corto, lo cual de alguna forma ayuda a reducir la incertidumbre económica, y obviamente eso es bueno para la economía en general, para el gobierno y para el sector privado y para el país en general. Por lo tanto, por ese lado, bien. Obviamente que uno ex post, como dice el refrán, somos todos generales, quizás uno podría haber hecho alguna cosa diferente o no, pero estoy conforme con el resultado. Creo que el tema de haber sacado una reforma tributaria de esta envergadura, que tiene cambios de alguna forma, un poco de paradigma en términos de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un sistema tributario más progresivo, quienes tenemos más, paguemos más, por un lado, y por otro lado, aumentar la carga tributaria en 3 puntos, de 18 a un 21% del producto, son cambios importantes que no era fácil de hacer. Cuando uno habla con gente de afuera, con colegas de instituciones internacionales o con compañeros y uno le dice, sacamos una reforma en 6 meses, le dicen, wow, en otras partes llevan años, caso Estados Unidos. Por ese lado, conforme, el resultado creo que es un resultado bien, creo que cualquier resultado se ve mejorado cuando uno piensa que esto fue un acuerdo transversal desde el Partido Comunista hasta la UDI. Creo que eso ayuda, da a entender, da una señal potente país, no solamente del gobierno, sino que potente país, que al final del día, en algo tan trascendental que queremos que dure por décadas, logramos un acuerdo de esta magnitud. Ministro, usted habla de que hay cosas que se podrían haber hecho mejor. ¿Se refiere quizás al trabajo prelegislativo de conversación entre los distintos actores, sector privado, sector gubernamental, en cuanto que hubo un tiempo en que las partes estaban bastante crispadas, había bastante conflicto, digamos, por lo menos en las evaluaciones? Ahí se pudo haber hecho mejor, y algo que, por ejemplo, estamos viendo en la reforma laboral, que sí se hizo un trabajo, al menos públicamente, bastante más de conversación antes de llevar el proyecto a cabo. A ver, sin duda cada reforma tiene sus lógicas y cada día tiene su afán, como dice el dicho. Creo que aquí lo importante, si uno mirando ex post, quiero decir, después todos somos generales, uno puede haber pensado, sabe, que quizás se encresparon mucho los ánimos más de lo necesario, sabiendo que íbamos a llegar a un acuerdo tan transversal. Quizás podríamos haber tenido una conversación más rápida desde un comienzo, sin generar tanto tensiones. Tensiones iban a haber de todas maneras. Recordemos que una reforma tributaria de 3 puntos del PIB, obviamente que ella siempre va a haber a quienes les gusta y a quienes no les gusta. Y claramente también, si queremos hacer una reforma más progresiva, obviamente la gente de mayores riqueza iba a tener una visión más negativa. De hecho, creo que después tuvimos conversaciones. Disculpe que lo interrumpa. Usted fue el primero del gobierno que de cierta manera reconoció que la reforma tributaria podía generar incertidumbre en los inversionistas, en los empresarios. También usted ahí lo que quiso hacer un poco, acercar posiciones, sincerar un poco la conversación para llevarla a mejor puerto. Sin duda alguna, no fui el primero, esto se planteó cuando lo empezamos y lo estábamos día a día monitoreando con el ministro, el tema de decir
qué efecto estábamos teniendo. Y sin duda una reforma tributaria sabíamos que iba a generar... Pero usted lo dijo públicamente, esa fue la diferencia. El tema es, claro, creo que igual fue importante empezar a acercar y obviamente reconocer las situaciones que se estaban dando, que el ambiente se estaba encrespando un poco más de lo necesario, que eso obviamente genera más incertidumbre, y creo que ahí el tema, la grandeza, fue la habilidad también del ministro de hacer esta negociación, que digámoslo, parece, partiendo de la reforma parecía impensable, y viendo inclusive las otras reformas también parece impensable que se logró en este tema, que es tan complejo. Veamos los otros países, reformas tributarias en Estados Unidos que duran años de años. En otros, México, que parten, se paran, vuelven a hacerse cambios, Colombia, etcétera. Son situaciones que obviamente haber logrado una tramitación corta, cerrando con un acuerdo, es una buena señal. Ahora, ¿se puede haber mejorado en el camino? Sin duda alguna, y nuevamente, después de la batalla somos todos generales. Entonces, pero mire, por ese lado, conforme, obviamente si usted me dice, ¿es la reforma perfecta? No es perfecta. Las reformas son para la situación económica del país, para la situación política del país, creo que es una buena reforma tributaria. Y es la reforma que tendremos los chilenos por mucho tiempo más. Por lo mismo, ¿cuáles van a ser los principales cambios que vamos a tener en 2015? Ya vimos lo que pasó con el primer mes en funcionamiento de los llamados impuestos verdes para la venta de autos nuevos. Se recaudaron 735 millones de pesos en el primer mes en funcionamiento. Ese es como el primer balance concreto, pero ¿cuáles van a ser los cambios que vamos a ver los chilenos este año? A ver, partió el impuesto verde de los automóviles, llevamos las 3 semanas como, vamos a llegar 1.200 millones creo de recaudación en el primer mes, con todos los datos. Ahora, ¿cuál es que se nos viene? Se viene primero alza de impuestos de primera categoría, nuevamente subimos 1,5 puntos de nuevo de aumento de impuestos de primera categoría, entra en vigencia a cabalidad los temas de el 14 PYME, recordemos, hay una serie de beneficios para las pymes que entran en vigencia. Tenemos el tema de por ejemplo, la postergación del pago del IVA mensual en 2 meses, si así lo decide el contribuyente pequeño, de tal forma darle más liquidez. Tenemos el tema de todos los beneficios del 14 PYME, temas concretos como tributación simplificada, un sistema más simple para llenar, menos burocracia, temas de depreciación instantánea para los pequeños, más simple. Solamente los ingresos se van a entrar en mi contabilidad tributable una vez que los recibo. Si no los recibo, no entran, y eso es una tremenda inyección de liquidez para las pequeñas empresas. Recordemos que el gran tema que siempre... Yo tributo por lo que efectivamente me pagaron y no lo porque supuestamente van a pagar. Exactamente. Es un tremendo beneficio. Recordemos el debate que hay siempre entre la pequeña empresa y las grandes empresas por el tema del pago a 30, 90, 120 días. Esto ayuda mucho en ese lado. Obviamente no le podemos dar la plata del principal, digámoslo, del monto vendido, pero no le vamos a exigir el pago de impuestos por algo que no ha recibido. Por lo tanto, hay una serie de beneficios que entran ahora sobre la mesa con este nuevo año. También hay una serie de normas respecto a medidas anti-ilusión, que son más técnicas, que no las quiero mencionar, pero el tema de exceso de endeudamiento, el tema, por ejemplo, de los retiros en exceso, etcétera, son temas más técnicos. Bueno, sin duda entonces 2015 va a ser un año importante para las pymes en cuanto a los cambios de la reforma tributaria, y también un año 2015 que tenemos que tener nuevas proyecciones de crecimiento. Precisamente de eso hablaremos con el ministro subrogante de Hacienda en esta conversación acá, en Agenda Económica.
CNN Chile en todo el país. Arica, Coyhaique. A través de BTR, Canal 14. CNN Chile. Está pasando. Lo estás viendo. Seguimos con la conversación con Alejandro Mico. Ministro, ustedes en septiembre, para la elaboración de la Ley de Presupuesto 2015, estimaron que Chile crecería 3,6% este año, aproximadamente 4 meses después, casi 5 meses. ¿Siguen con la misma estimación? El Ministerio de Hacienda tiene una política de hacer proyecciones 2 veces al año. Obviamente que tomamos la realidad como se han ido dando los sucesos desde aquel momento. Han habido actividad un poco más lenta de lo esperado, ha habido temas de crecimiento mundial más lento de lo esperado durante ese periodo, pero también ha habido otras medidas que han contrarrestado el tema del petróleo. Por lo tanto, esos son elementos que consideramos van a ser nuestras estimaciones, pero las estimaciones tenemos la política de hacerlo solamente 2 veces al año. Pero cuando el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, entregue el estado de la hacienda pública, entonces hay una gran probabilidad de que veamos esa reducción a la baja. Sin duda, en ese momento vamos a tomar en cuenta estos acontecimientos que han ido dándose a través de este año, a finales de este año, desde septiembre que tú mencionas, pero creo que sí que hay que tomar en cuenta otras cosas que se han ido dando, que son importantes, los que estamos llamando los 5 motores del crecimiento que nos hacen ser más optimistas, moderadamente optimista para este año, que vamos a tener un crecimiento más alto que el que tuvimos el año pasado. Primero, el crecimiento mundial se ha visto algo al alza. Estados Unidos está dando una señal un poco más potente, el crecimiento de las economías desarrolladas va a aumentar este año con respecto al año pasado, lo mismo para las emergentes. Eso es un signo, un motor de crecimiento importante. El tipo de cambio real, lo mencionamos, otro motor importante que da señales muy potentes. Las tasas de interés que tú mencionas, importantísimo, si pensamos que el recorte de 2 puntos que hizo el Banco Central tiene un efecto con rezago de 6 meses a 1 año, que se debería empezar a ver ahora. El tema de la política fiscal expansiva, recordemos que vamos a aumentar el gasto 9,8%, en inversión 27%, eso es inyección importante al sector privado para mayor actividad. Y por último, lo que ha sido esta alza sorpresiva y que para el país muy beneficiosa de la caída del peso del cobre de más de un 50%, que obviamente tiene un impacto en el crecimiento del país, un impacto positivo. Estas 5 motores, desde la perspectiva de Hacienda, ya está dando algunos brotes verdes en la economía. ¿Qué son estos? Son pequeñas señales de que el ajuste sano que hicimos el año pasado está dando los primeros brotes en la economía. ¿Cuáles son ellos? Creo que el indicador principal que vimos la semana pasada, por ejemplo, el crecimiento industrial más grande de 3%, más de 3%, principalmente liderado por las exportaciones industriales, por la manufactura industrial. Eso es exactamente lo que nos estaba diciendo nuestro ajuste sano, política tipo cambio flexible, que quisiera que se depreciara la moneda, el dólar, por lo tanto más ganas de exportar, tasas de interés más bajas, más incentivo a que el costo de la inversión sea más baja. ¿Eso a quién le pega? A los sectores transables. Y ahí vemos, manufactura aumentando sus exportaciones en forma importante. El agro, estamos teniendo en el agro, vamos a tener en varios rubros del agro exportaciones históricas. Por el dólar también. Por el dólar, obviamente, si aquí el dólar, que eso es lo importante, el ajuste, una economía sana, permite que el dólar se deprecie, cosa que no han hecho todos los países, y aquí miremos el vaso medio lleno de nuestra economía. Cuando uno ve los otros países en Latinoamérica, tuvieron que frenar un poco el alza del dólar haciendo políticas monetarias de tal forma de parar el alza del dólar. ¿Por qué? Porque tenían descalces entre los pasivos. Y eso Chile no lo tiene porque tiene una economía más sana, tiene un sistema financiero más sano, tiene una fiscalización mucho mejor de todos los descalces de la economía. ¿Y qué ha permitido esto? Por ejemplo, el tema del desempleo, que se hablaba que no ha subido. ¿Y eso por qué se debe? Si vemos a diciembre, hubo un aumento de casi 100.000 empleos en Chile. De eso, más de la mitad fue de agricultura, sector transable, tipo de cambio, ajuste sano. Estamos viendo algunos brotes verdes. Todavía, obviamente, esto es muy preliminar, pero nos da señales de que el ajuste sano que tuvimos el año pasado está dando sus frutos, y por eso pensamos que el crecimiento de este año va a ser más alto que el año pasado,
Y eso es algo que lógicamente todos esperamos. Ahora usted mencionó el sector privado. Hace algunas semanas el expresidente de la CPC, José Antonio Guzmán, dijo que para recuperar la confianza entre el sector privado y el gobierno había que remover a Alberto Arenas de su puesto. Eso fue lo que concretamente dijo el expresidente de la CPC. ¿Usted cree que es injusta esa aseveración? Creo que no me voy a referir a un caso, una declaración poco afortunada, creo yo. Creo que aquí lo importante son los hechos que se han ido avanzando. Mencionamos el tema, por ejemplo, en mercado de capitales, hacemos una comisión donde participa el ex superintendente Coloma, con gente del mercado como el señor Tagle, de ICARE, de tal forma de ver, cómo perfeccionamos nuestro mercado de capitales, que se ha visto un poco golpeado por estas situaciones internacionales, el caso Bilbao, el caso Penta, etcétera. ¿Cómo lo mejoramos en conjunto? Tema país, avancemos juntos en este tema. Tema energético. Han habido una serie de temas energéticos que se han ido solucionando en conjunto. Vemos la interconexión, cómo se hace en conjunto con privado. Hechos que creo que al final del día lo que tiene que ser el acuerdo público-privado tiene que darse en hecho. Y creo que se están dando esos hechos paso a paso. Mi última pregunta, ministro, que tenemos muy poco tiempo por no decir nada. ¿Cuál es la opinión del gobierno respecto a la última colusión en las navieras que fue informada por la Fiscalía Nacional? A ver, creo que hay que investigar, creo que todos estos temas son temas muy delicados, creo que son algunas manzanas podridas que tenemos en el país, que tenemos que sacar. No creo que sea la generalidad, pero sí es importante tener la capacidad y los medios para estar observándolo. Una modificación que se hizo en el pasado, como la delación compensada, cómo ha ido ayudando a que se empiecen a destapar estos casos e ir mejorando. Creo yo que esto lo que estamos viendo es un poco, el país ha ido madurando, ha ido desarrollándose, y estos temas que en el pasado eran permitidos, tener este amigo que tenía la información privilegiada, tener esto entre amigos en un club, nos juntamos y hablamos de los precios, es algo que en un tiempo se aceptó socialmente, pero creo que hoy día con el desarrollo se ha ido poniendo un límite. Estamos con mayores atribuciones para enfrentarlo. Es fundamental para el crecimiento, la competencia y no tener abusos de posición dominante. Alejandro Mico, ministro subrogante de Hacienda, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y con este análisis